Listo. 3. Bien, buenos días. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET, simulador de red de sensores con monitoreo de datos ambientales en tiempo real para la creación de aplicaciones inteligentes. El día de hoy nuestro expositor es el doctor Washington Velázquez. El doctor Velázquez recibió su doctorado PhD en sistemas telemáticos y es máster en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es autor y coautor de varios artículos en revistas indexadas y ha liderado proyectos relacionados con la detección y la creación de redes. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. Sus intereses de investigación incluyen telemetría, control remoto, ciudades inteligentes y Big Data. Agradecemos al doctor Washington Velázquez y damos paso a la presentación. Ok, primero buenas tardes con todos. Voy a dejar la cámara encendida ya cuando sea la parte de preguntas para evitar un poco de latencia. Mi internet ha estado súper fatal esta última semana, entonces espero que quede un poco perfecta la presentación, ¿no? Como ya indicaron, el tema es prácticamente hacer una presentación de un pequeño prototipo de simulador de redes de sensores que utiliza monitoreo de sensores virtuales, en así decirlo, para la construcción de nuevas aplicaciones. Espero les guste el tema. Es algo que se está desarrollando ahorita en el grupo de investigación. Estamos muy ansiosos por ver el último resultado que queremos de este simulador. Entonces, en la agenda que tenemos ahorita, voy a dar una pequeña introducción, en especial la motivación de tener este simulador, el modelo de redes que actualmente utiliza el simulador, la arquitectura, porque está desarrollado para funcionar como una aplicación web, no solamente como una aplicación que se instala dentro de cada uno de los sistemas operativos, y por supuesto indicaré unas conclusiones que han salido del simulador, ¿no? Por ejemplo, en los resultados a nivel de comunicación, y unos trabajos futuros que actualmente estamos desarrollando para mejorar el simulador. Entonces, una pequeña introducción. Antes que nada, este tema está dentro del proyecto de investigación, modelamiento de sistemas, alerta temprana, para la prevención de incendios forestales que actualmente dirijo en ESPOL. Cuando se dirigió este proyecto de investigación, cuando se lo propuso, fue justo antes de empezar la pandemia, ¿no? Y habíamos dicho que íbamos a tener sensores, que íbamos a armar unas mallas a nivel de todo el campus Prosperina para poder hacer esa prevención, sacar puntos de visión, prevenir incendios forestales. Sin embargo, con esto de que llegó la pandemia, lastimosamente no se pudo hacer esas compras, no se pudo ir a trabajar en sitio, entonces necesitábamos de alguna manera poder sacar adelante el proyecto, ¿no? Ver lo que teníamos planteado hacer, que era justamente el monitoreo, conocer cómo se propagaría un incendio forestal en caso de darse, y predecir puntos de ignición, por ejemplo, saber que la temperatura en cierto punto del área de Prosperina, de un punto del bosque, es más fuerte, tiene mayor temperatura, y podría haber un incendio, ¿no? Puede ser un posible punto de ignición. Cuando estábamos planteando esto, nosotros habíamos dicho que queríamos lo primero, no saber rutas de evacuación. Poder dirigir a una persona desde un punto de un incendio forestal hacia un punto seguro. Pero no sabíamos cómo monitorear esto, ¿no? Porque no teníamos los equipos y no había los equipos para poderlos colocar. Entonces se nos dio la idea de tener esto de forma virtual. Encontrar alguna manera de tener nuestra red de sensores, como está aquí, y mediante esa red de sensores monitorear y sacar los diferentes temas, por ejemplo, las rutas de evacuación, los puntos de ignición, como están aquí, dirigir a las personas hacia lugares seguros y demás otras aplicaciones que están planteadas en este proyecto. Con eso en mente, y ya sabiendo cómo íbamos a manejar toda esta parte de la red de sensores, dijimos, cada uno de los sensores que tenemos en esta red, ¿verdad?, que se logra tener, es datos.
los datos que van a tener que enviarse, ya sea temperatura, CO2, monóxido, dióxido, humedad y otro tipo de variables, son datos. Sería bueno que esos datos que está recopilando nuestra red de sensores, en este caso, como lo queríamos crear físico, pero no se pudo, enviarlos a otro lado, para que sean utilizados por otros investigadores o otros estudiantes que tengan esa necesidad de tener datos en tiempo real de una área totalmente natural o real de ambiente. Y esto es lo que llegamos a tener. Ok, vamos a armar nuestras propias mallas, creamos nuestra red de sensores con ubicaciones, posiciones, posicionamiento, y en base a eso enviarla a otras aplicaciones. Es decir, puede venir un estudiante o un investigador y dice, yo necesito tener al menos reconocimiento, un monitoreo de cierta área, y puede sacar su aplicación a nivel de agricultura, considerando que está un poco limitado a no tener sensores físicos, pero ya tiene algo de monitoreo y puede empezar su trabajo. En ese momento, nosotros empezamos ahora a diseñar nuestro modelo de redes, porque había que encontrar mejores ubicaciones, mejores posicionamientos, ver cuál es la mejor ubicación que tiene un sensor en una área. Entonces, la aplicación o el sensor, como dije, es una aplicación web que se está diseñando. Lo primero que hace es mapear el área de estudio. Eso va a ser una región que tiene los puntos principales A, B, C, D, en la cual esa región se considera que es la área de estudio, y en esa área de estudio van a haber una infinidad de sensores. ¿Qué tipo de sensores? Va a depender del radio, la distancia que tenga cada uno de los nodos, y por supuesto la frecuencia con la cual va a tener que recopilar o recibir información. Para hallar esto, utilizamos primeramente el teorema de Lagrange, por agrupaciones de nodos, en el cual nos dice que si tenemos varios nodos, al menos los que están vecindarios, sería la mejor posición. Actualmente, el simulador le permite al usuario diseñar 5 tipos de redes. Una que utiliza el punto central del área de estudio, y los otros dependiendo de qué posicionamiento de los puntos principales, A, B, C o D. Hay que indicar que actualmente el simulador está limitado solo a este tipo de diseños, es decir, solo tiene estas configuraciones, pero permite realizar todo el monitoreo, y que solo está planteado para ubicaciones a nivel de 2D, es decir, terreno plano. La arquitectura que se planteó para realizar este simulador, no solo a nivel de una aplicación de escritorio, sino tener una aplicación web que permita a investigadores o estudiantes recopilar información de cierta área y utilizarla en sus aplicaciones. Nosotros estamos utilizando una arquitectura basada en microservicios, con una aplicación web que trabaja con Node.js, con React.js, y que tiene un modelo de comunicación NGCI versión 2, que es un modelo de comunicación publicador-suscriptor. Lo que hace es que ciertas aplicaciones desean suscribirse al simulador para recibir esa información. El core de la arquitectura que está aquí es justamente el componente que provee la Fundación Figuar. Figuar es una fundación europea que ayuda a acelerar un poco los proyectos innovadores, proyectos basados en IoT y en Smart Cities. El componente Orion Context Broker permite es que ciertas tecnologías o ciertos datos, manejándolos mediante contexto. En nuestro caso, nuestro contexto vienen a ser los nodos sensores y cada uno de los variables que tiene ese nodo sensor que tiene que sensar: temperatura, monóxido y humedad y demás. La parte de microservicios la manejamos con un framework llamado Lagoon, no sé si lo conozcan, es uno muy bueno, que permite realizar microservicios a nivel de, utilizando lenguaje de programación en Java o Scala. Nuestro simulador está utilizando Scala debido a que permite la integración con tecnologías actuales. Por ejemplo, podemos utilizar Apache Spark para poder sacar algo de Machine Learning o inteligencia artificial sin ningún problema, la integración es muy sencilla, o otro tipo de canalización de comunicaciones. Ya Lagoon viene incorporado con este tipo de arquitectura.
Entonces, hablando de cada uno de los componentes que tiene esta arquitectura, lo primero es hablar un poco del modelo de comunicación que maneja el Context Broker, Orion Context Broker. Entonces, nosotros tenemos nuestra aplicación. La aplicación tiene, como estaba diciendo, es un modelo de comunicación publicador-suscriptor. Y cada uno de los nodos que se crearían en su modelo de simulación o su modelo de red de sensores va a tener esta arquitectura, o este modelo, esta entidad. Es decir, tienen ustedes el nodo y cada una de las variables que desean medir por el momento o que está midiendo por el momento el simulador. Es decir, la temperatura, humedad, presión, sistema y algo del tiempo en esa ubicación. Como ustedes logran apreciar aquí, el modelo de comunicación es muy sencillo. Es simplemente mandar mensajes HTTP en modelo JSON para que empiece el Context Broker a ir almacenando su información en una de las bases de datos, o asimismo redireccionar el tráfico o redireccionar la consulta hacia otras aplicaciones. Como tenemos aquí, este sería nuestro modelo de un nodo para poder reenviarlo hacia el Context Broker, y este sería uno de los puntos más importantes, las suscripciones. Una suscripción a nosotros nos dice, ok, yo voy a tener múltiples aplicaciones que yo deseo desarrollar. El simulador está simulando su propia red de sensores. Tiene todos sus nodos. Quiere decir que la aplicación que yo desee desarrollar, debo enviarle una suscripción al simulador. Decirle, hey, yo deseo que de mi simulación me envíes los datos, por ejemplo, en este caso, que si la temperatura llegase a cambiar de ese sensor o de esa red de sensores en cualquiera de los nodos, envíame cierta información. Y en este caso le dice, ok, voy a enviarte humedad o temperatura también. Entonces va a depender de esto, cómo utilice el desarrollador o quien está desarrollando esa nueva aplicación, qué suscripciones o qué desea que el simulador le envíe a esas aplicaciones. Y prácticamente el simulador lo que hace es, les dice que ingresen ciertas configuraciones, nada más, es decir, con la dirección IP, qué selecciones, qué variables se tiene que enviar, y basta con eso para enviar o redireccionar el tráfico. Con el Framework Lagoon, lo que estaba diciendo, es el que nos permite hacer la parte de microservicios. Lo hemos desarrollado utilizando el lenguaje Scala, y se han utilizado muchos microservicios. Por ejemplo, tenemos para obtener los datos de una API meteorológica, que es la que nos permite, mediante el envío de una posición de latitud y longitud, poder recabar esa información. Es decir, yo enciendo un sensor y el sensor va y empieza a enviarle al framework que extraiga datos de las APIs meteorológicas que tienen casi un 99% de exactitud, considerando que es API meteorológica y censado por los satélites. Tenemos otros microservicios que van con respecto a trabajar con Google Maps para extraer todos los datos geográficos, el envío y redireccionamiento de tráfico, el almacenamiento hacia una base de datos específica, que ya la voy a indicar, y por supuesto toda la comunicación que tenemos con el Orion Context Broker, con el broker. Y como ven ustedes, es exactamente el mismo modelo. Es simplemente un mensaje JSON que envía toda la información recabada de tanto la API meteorológica como en el simulador. Para el almacenamiento estoy usando Neo4j. Esta es una base de datos orientada a grafo que permite tener este tipo de analogía, ¿no? Yo tengo mi red de sensores, cada red de sensores tiene múltiples nodos y cada nodo va a tener múltiples datos recabados cada 5 segundos dependiendo de la configuración que le coloque el usuario. Una vez que ya uno empieza a recabar información con varios tiempos, uno va a tener al menos un modelo de malla de este grafo en este estilo. Este almacenamiento, a pesar de que el simulador funciona independiente del almacenamiento de los datos de la web meteorológica, está aquí y se lo ha creado para que el usuario pueda almacenar sus diseños, almacenar un poco de data histórica y que pueda ser utilizada en algún momento adicional.
Este sería un escenario ya cuando el usuario desea trabajar con su propia red de sensores. Entonces, el usuario lo que hace es diseñar su malla, elegir entre uno de los 5 modelos. Una vez que elige su modelo, dependiendo de cuánto será el radio de curvatura, perdón, de propagación, y cuánto sería cada qué tiempo va a extraer información, se diseña la malla. Una vez que se diseña la malla, tenemos nosotros las configuraciones de cada uno de los nodos, es decir, posición, elevación, latitud, longitud, y poder encenderlos y apagarlos para que podamos simplemente la posición que yo deseo empezar a extraer información, y no todos. Adicional, como ustedes logran ver aquí, estamos utilizando sensores, entre comillas, podemos decir sensores virtuales, es decir, extraer información de una web app meteorológica. Sin embargo, también se ha pensado y ya se tiene ciertas cosas configuradas en el simulador para que el usuario pueda elegir colocar en una de estas posiciones de estos nodos, de estas ubicaciones, un nodo físico. Y mediante ese nodo físico agregar un poco más de precisión a la extracción de datos que tener solamente con los sensores virtuales. Este sería un esquema de cada uno de los nodos. Por ejemplo, ustedes van a tener un sensor nodo 1, sensor nodo 2, la posición, el tiempo en esa ubicación, humedad, presión, temperatura y por supuesto un modelo de cómo va fluctuando la temperatura en base al tiempo por cada uno de ellos. Entonces, una vez que ya tienen su malla, está totalmente operativa, si una aplicación desea trabajar con el simulador, lo que hace es enviar una suscripción al broker, para que el broker envíe la información en formato JSON hacia la aplicación. Y, siendo sinceros, el primer modelo que les dije aquí, cuando empecé a hablar de la introducción, hace eso. Se ha creado una aplicación a la par, porque si yo les estoy diciendo que el antecedente fue crear modelos para incendios forestales, en este mismo proyecto se tiene también una aplicación adicional, que es para el cálculo de rutas y poder saber la predicción de puntos de ignición. Pero para poder saber qué está pasando, utilizamos el simulador para extracción de datos en esa aplicación, que lo mismo digo va a ser cedida a los bomberos. Conclusiones. Si nosotros analizamos a nivel de un pequeño escenario de laboratorio, no he tenido la oportunidad de enviar todo este tipo de tecnologías utilizando algún servicio web o servicio en la cloud, Amazon o algo adicional, pero a nivel de comunicación y con los microservicios y teniendo un entorno un poco distribuido como un simulador, los tiempos de reacción y respuesta fueron muy, muy buenos, considerando que el framework Lagoon tiene que extraer información de Google, extraer información en tiempo real de las APIs meteorológicas y extracción de cada uno de los puntos que se tiene que colocar cada uno de los nuevos sensores. Como conclusiones finales, podemos decir que se tiene un prototipo, al menos funcional, para la creación de redes de sensores en exteriores, pero para terrenos planos. Eso hay que indicarlo muy bien. Está totalmente operativo la monitorización de entornos en tiempo real, utilizando diferentes APIs meteorológicas, y ayuda a que alguna aplicación adicional que necesite datos para poder trabajar, que no los tiene por el momento, los pueda utilizar con el simulador. Sin embargo, estamos ahorita haciendo algunos trabajos futuros con respecto a las dos líneas de investigación en este proyecto, que era una ya el simulador y el otro la parte de la aplicación para los bomberos. Con respecto a la parte de la creación de redes de sensores, ya se está considerando la elevación, es decir, tener una malla ya en 3D, y estamos mejorando cómo crear la red de sensores, porque estamos utilizando ahora un algoritmo de optimización, la optimización por enjambre de partículas, para diseñar esas mallas. Y este algoritmo utiliza modelo de propagación, línea de vista, la distancia, considerando los modelos de propagación de espacio libre, el de Weisenberg y la ITU, para poder tener una diferencia y que el usuario elija qué modelo desea para sus redes sensores. Sin embargo, considerando que como esto es un proyecto de investigación, ¿no? Hace unos meses atrás
se publicaron diferentes algoritmos en colaboración con unos doctores de física y de automatización. Se publicaron algoritmos basados en optimización por enjambre de partículas, pero basados en inspiración cuántica, es decir, como el movimiento de partículas cuánticas. Estamos haciendo esa comparación para verificar cuál de ellos es mejor y de todas formas proponérselos al usuario. Los algoritmos ya casi están disponibles, ya casi están operativos y faltaría solo la incorporación al simulador. Con respecto a las mejoras en configuración de todo el diseño de la red de sensores, yo les había indicado que actualmente solo el simulador acepta el radio de propagación y por supuesto el tiempo de que necesita el usuario, que necesita la red que va a estar recopilando información. Actualmente se está colocando es la potencia que va a tener el sensor para que intervenga en los algoritmos de optimización y por supuesto el tipo de comunicación de cada una de las antenas, es decir, un poco más de configuración de equipos que el usuario podría tener y que los podría configurar para tener una mejor simulación de su red de sensores. ¿Preguntas? Entonces, enciendo la cámara. Preguntas creo que logré explicar al menos lo que era el simulador, lo que se está trabajando actualmente. Me gustaría conocer un poco de ustedes. Preguntas. Si tienen alguna pregunta adicional. Las preguntas pueden ser realizadas directamente o por medio O del por el chat. chat. Correcto. Mientras se realizan las preguntas, indicamos a los asistentes que las charlas FIET quedan disponibles en el sitio web de la facultad de la FIEC y pueden contactar al expositor para futuras preguntas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, Dani le saluda. Tengo una consulta en la lámina cuando usted explicó con respecto al modelo de Lagrange. El punto A, B, C, D. No me quedó un poquito claro el posicionamiento porque esa misma dice A, S sub 0, igual a en la posición XY, en la posición XY en el punto B. No me quedó un poquito claro cómo usa ese modelo matemático. Eso es ya, como digo, la parte matemática, no quería entrar tanto en ese tema, pero lo que es, una vez que nosotros tenemos esta malla, ¿no? Que logramos hacer ese cálculo con el teorema, el usuario puede elegir desde qué punto desea empezar a hacer el cálculo de toda la malla. Es decir, el usuario dice, yo voy a trabajar con el punto A principal, y desde este punto se empieza a diseñar la malla alrededor del área de estudio. Si el usuario dice, no, yo quiero trabajar con el punto B, este punto será el central y desde ahí empezamos a diseñar toda la malla alrededor del área de estudio. Lo mismo el C y lo mismo el D. Sin embargo, para tener un poco mejor la optimización de recursos, el usuario puede elegir un punto central del área. Y dentro del área se elige, por ejemplo, el punto central y empieza a diseñarse la malla. Para eso se eligen las 5 configuraciones. Depende de qué configuración el usuario desee. No sé si quedó más claro. Eh, ok, sí, doctora. Como dije, estamos ahorita trabajando con el de enjambres por el momento, pero sí ya se tiene analizado un algoritmo genético. Y según eso vamos a tratar de mejorar los diferentes modelos de diseño de redes en el simulador. Pero también ya se está trabajando con el algoritmo genético, ya se tiene también asimismo un pequeño análisis de ello que podría ser incorporado. Sin embargo, no queremos poner tantos porque, como digo, cada uno de ellos conlleva hacer un análisis de cómo sería la incorporación al simulador, pero al menos sí algunos cuantos para mejorar la creación de las mapas.
Ok, con respecto a por qué se elige PCO, PCO trabaja, se encontraron bastantes publicaciones con respecto a trabajar redes sensores con PCO, pero sin embargo lo estamos tratando de optimizar. Como dije, hace unos meses se publicó varios algoritmos, para ser precisos, fueron 3 algoritmos de optimización cuántica, y estamos ahorita haciendo esa comparación. O sea, como digo, se salió este simulador por la necesidad de tener una red que permita monitorear, pero más que nada es la parte de investigación. Entonces, estamos haciendo algunas comparaciones, ver cuál es mejor y cuál se ajusta mejor al campus Prosperina. Ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta en el chat. Ok, nos dice Darwin que si existe alguna limitante en donde este proyecto puede ser aplicado, si se habla de otro lugar aparte de SPOL. La creación de las mallas de redes de sensores está para que usted elija la posición donde desea colocar su malla. Es decir, si usted desea colocarla en Quito, en cualquier otro lugar, diseña su malla, aplica las configuraciones y empieza a extraer información, como lo había indicado, en el escenario. En este escenario. Es decir, usted elige su ubicación en el mapa, elige la configuración, realiza la malla y usted elige cuál de esos sensores van a empezar a extraer información. Y asimismo, hacia dónde usted la quisiera redireccionar para algún u otro proyecto adicional. ¿Alguna otra consulta? Bueno, mientras nuestros asistentes piensan en las preguntas, si es posible colocar su correo electrónico para recibir una invitación personalizada con charlas charlas relativas a este tema, relativas al área de telemática. Agradecemos escribir en el chat su correo electrónico para registrarlos. Están colocando los correos ahí para que el asistente los pueda copiar. Igual está aquí en la pantalla mi correo si desean hacer alguna pregunta o poderles pasar con respecto a temas de la investigación, ¿no? Otra pregunta. Ok, esa es una excelente pregunta, Miguel. Y justamente es lo que estaba diciendo. La malla de sensores ahorita actual solo está, digamos, para terrenos planos, no solamente admite 2D dimensiones. Sin embargo, en las otras aplicaciones que se están haciendo en el mismo proyecto, para poder calcular rutas de evacuación sí se consideran. Es decir, si hay obstrucciones, si la zona está libre, si un punto en esta posición hay que desviarse o algo, sí las consideran. Por esa razón es que estamos mejorando la creación de las redes de sensores, porque es diferente tener una red de sensores a nivel terreno plano, ¿no? Que tenerla en elevaciones, en montañas. Entonces, por eso estamos trabajando con otros algoritmos un poco mejores y considerando, como dije, la propagación, la línea de vista, distancia, la potencia que va a tener el sensor y la ubicación donde va a ser colocado y que todos al menos se puedan comunicar.
ya prácticamente está, yo creo eso. Muchas gracias. Estamos registrando los correos. Muchas gracias. Dani nos pregunta con respecto a desastres. Justamente, no sé si entraste a tiempo, el antecedente del proyecto es justo para sistemas de alerta temprana. Entonces, estamos considerando escenarios de incendios, escenarios de derrumbamientos o deslaves en este tipo de zonas. Está considerándose eso, terremotos aún no mucho, pero sí se está considerando porque el proyecto va a esto, es decir, tratar de prevenir, evitar pérdidas humanas. En la aplicación de incendios que se está haciendo es que, por ejemplo, el bombero no tenga que ir y colocar todos sus equipos en una zona donde quizás en una hora, por la dirección del viento, la propagación del incendio lo va a afectar. Entonces, le estamos ayudando con eso. Es decir, yo voy a utilizar el modelo de propagación y todo, con los sensores, y colocar un punto que, digamos, por esta zona, en este lapso de tiempo, el incendio va a ir por tal lugar, tú puedes colocar tus cosas en esta zona, y yo te aseguro que no te va a afectar el incendio. O sea, sí se están considerando varios modelos, y como dije, el simulador nació más que nada de la necesidad de poder trabajar con los otros tipos de actividades planteadas en el proyecto. Sí, bueno, ¿qué dice Dani? Preocupa la comunicación, por eso estamos trabajando con sensores virtuales, al menos el inicio, y si el usuario quiere colocar algún sensor o algún nuevo sensor físico, ya depende de él, considerando que si ya el sensor se cae, la comunicación se cae, lastimosamente no podemos hacer nada, ya ahí no se puede hacer. Por eso es que damos la opción de poder trabajar en conjunto, físicos y virtuales, para al menos tener algo de dato o algo de comunicación en estas zonas. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Le cedo el paso a usted, María Angélica. Sí, a continuación agradecemos al doctor Washington Velázquez por su presentación. A continuación, el Departamento Técnico de FIET procederá a hacer la captura para la fotografía en nuestro sitio web. Muchas gracias. Dejar de compartir. Buenas tardes con todos. Hacemos la invitación a los participantes, cada uno de los participantes, también al expositor, a activar su cámara para realizar la captura de pantalla relacionada a la charla FIEC del día de hoy. Una vez más, le hacemos la cordial invitación para que activen sus cámaras y realizar la captura de pantalla. Ok, vemos cómo de a poco se van uniendo los participantes con sus cámaras activadas. Vamos a esperar un ratito más y a la cuenta de 3 realizamos la captura de pantalla. Ok, ahora sí. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Un momentito que por ahí se movieron. Repetimos. 1,
2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a los participantes del día de hoy de la charla FIEC. De igual manera al doctor Washington Velázquez por su presentación del día de hoy. Ok, muchas Así gracias es. a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Washington Velázquez, a los profesores aquí presentes, a los estudiantes, a la comunidad. Agradecemos su asistencia. La charla FIEC ha finalizado. Que tengan buenas tardes. Gracias. Pasen bien. Hasta luego. Cuídense mucho.